¿Está obsoleta la responsabilidad personal? Por Thomas Sowell. Publicado el 7 de junio de 2016. Entre los muchos signos inquietantes de nuestro tiempo están los conservadores y libertarios de gran inteligencia y altos principios que abogan por programas gubernamentales que liberen a las personas de la necesidad de trabajar para proporcionar su propio sustento. Generaciones atrás, tanto los religiosos como los socialistas coincidieron en la proposición de que el que no trabaja, tampoco come. Ambos vendrían en ayuda de aquellos que no pueden trabajar. Pero la idea de que las personas que simplemente eligen no trabajar deberían ser apoyadas con dinero tomado de quienes sí trabajan fue rechazada en todo el espectro ideológico. Cómo llegamos a la situación actual es una larga historia, pero el hecho doloroso es que estamos aquí ahora. Entre las mentes líderes de nuestro tiempo, incluyendo a Charles Murray hoy y al difunto y gran Milton Friedman antes, ha habido propuestas de formas de subsidiar a los pobres sin las sofocantes distorsiones de la burocracia del estado de bienestar del gobierno. El plan del profesor Friedman de un impuesto negativo sobre la renta para ayudar a los pobres ya se ha puesto en práctica. Pero, contrariamente a su intención de que esto reemplace a la burocracia del estado de bienestar, simplemente se ha agregado a todos los otros programas gubernamentales en lugar de reemplazarlos. No es inevitable que suceda lo mismo con el plan de Charles Murray, pero apostaría el dinero del alquiler a que el resultado final sería el mismo. ¿Qué problema específico es tan grave como para que algunos conservadores y libertarios propongan que el gobierno venga al rescate dando a cada adulto dinero para vivir sin trabajar? ¿Pobreza? Pobreza, hoy significa lo que sea que los estadísticos del gobierno en Washington digan que significa, ni más ni menos. La mayoría de los estadounidenses que viven por debajo de la línea oficial de pobreza hoy en día tienen aire acondicionado central, televisión por cable para múltiples televisores, poseen al menos un vehículo motorizado y tienen muchas otras comodidades que la mayoría de la raza humana nunca tuvo durante la mayor parte de su existencia. La mayoría de los estadounidenses no tenían aire acondicionado central ni televisión por cable hasta la década de 1980. Un estudioso que pasó años estudiando América Latina ha llamado a la línea de pobreza en América la clase media alta en México. Los barrios de bajos ingresos sufren mucho más por la degeneración social, incluidas las altas tasas de delincuencia y violencia, que por la privación material. Las garantías del estado de bienestar de no tener que trabajar, sin importar cómo se apliquen las políticas particulares, no son una solución. Relevar a las personas de la responsabilidad personal de sus propias vidas, como sea que se haga, es una parte importante del problema. Antes de que pueda haber un estado de bienestar en un país democrático, primero debe haber una visión de estado de bienestar que sea lo suficientemente generalizada como para permitir la creación de un estado de bienestar. Esa visión, en la que las personas tienen derecho a lo que otros han producido, está en el centro de la degeneración social que se remonta a la década de 1960. Los embarazos de adolescentes, las enfermedades venéreas, la dependencia del gobierno y las tasas de homicidios fueron disminuyendo durante los muy desdeñados años 50. Todo se invirtió y se disparó cuando el estado de bienestar y la visión social detrás del estado de bienestar tomaron el control en la década de 1960. Esa visión presentaba recompensas sin prejuicios e indulgencias sin prejuicios hacia el comportamiento contraproducente, ya sea un delito o sexo irresponsable y sus consecuencias. Pero liberar a las personas de las responsabilidades y desafíos de la vida no les está haciendo ningún favor. Tampoco es un favor a la sociedad en general. La sociedad estadounidense se ha vuelto más polarizada bajo la visión del estado de bienestar. Tampoco es difícil ver por qué. Si todos tenemos derecho a los beneficios, solo por estar presentes, porque algunos tienen derecho a tan poco mientras que otros tienen tanto. En un contexto de derechos, todo tipo de brechas y disparidades se convierten automáticamente en desigualdades y en una razón para arremeter contra los demás en lugar de mejorarse a uno mismo. Solo en una sociedad en la que las recompensas se basan en las contribuciones hay una respuesta razonable a la pregunta de por qué Bill Gates tiene tanto y otros tan poco.
El historial de divorciar las recompensas personales de las contribuciones personales difícilmente justifica más de lo mismo, incluso cuando se trata de una forma más sofisticada. El desastre social sofisticado sigue siendo un desastre y ya tenemos demasiado de eso. Demasiados problemas sociales se conciben en términos de lo que nosotros podemos hacer por ellos. Después de décadas de expansiones masivas del estado de bienestar, la respuesta parece oscilar entre no mucho y empeorar las cosas. Sin desanimarse, las personas en varios países están presentando nuevas propuestas que son variaciones sobre el tema de los ingresos provistos por el gobierno, lo que equivale a liberar a las personas de la responsabilidad personal. Sin embargo, incluso algunos conservadores y libertarios están presentando propuestas para versiones más eficientes del estado de bienestar, es decir, subvenciones directas en efectivo de por vida para prácticamente todos los adultos, en lugar de la actual mezcolanza de programas burocráticos superpuestos. Charles Murray reconoce que algunas personas se perderán la vida holgazaneando bajo su propuesta. Pero eso ya es un problema, dice, y por lo tanto no es una objeción válida para reemplazar el estado de bienestar actual con una alternativa menos costosa. Todo el mundo reconoce que hay algunas personas incapaces de mantener su propia supervivencia, bebés y personas con discapacidades graves, entre otros. Pero proveer para esas personas es completamente diferente de una garantía general para todos de que no necesitan mover un dedo para alimentarse, vestirse o cobijarse. El costo financiero de brindar tal garantía, aunque enorme, no es el peor de los problemas. La historia de lo que realmente sucedió en épocas y lugares donde las personas se vieron aliviadas del desafío de la supervivencia gracias a las ganancias inesperadas no es alentadora. Tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, la expansión masiva del estado de bienestar desde la década de 1960 ha sido acompañada de una gran expansión en la cantidad de delincuencia, violencia, drogadicción, huérfanos de padre y otros signos de degeneración social. Tal vez eso fue solo una coincidencia. Pero ha habido demasiadas coincidencias en demasiados tiempos y lugares muy diferentes donde las personas se vieron liberadas del desafío de la supervivencia gracias a ganancias inesperadas de un tipo u otro. En la España de los siglos XVI y XVII, su Edad de Oro, la ganancia inesperada fue el oro y la plata saqueados por tonelada de las colonias españolas en el hemisferio occidental. Esto permitió a España sobrevivir sin tener que desarrollar las habilidades, las ciencias o la ética laboral de otros países de Europa occidental. España podía comprar lo que quisiera de otras naciones con todo el oro y la plata tomados de sus colonias. Como decía con orgullo un español de la época, todo el mundo sirve a España y España no sirve a nadie. Lo que esto significó en términos prácticos fue que otros países desarrollaron las habilidades, el conocimiento, la autodisciplina y otras formas de capital humano que España no tenía que desarrollar, ya que podía recibir los productos tangibles de este capital humano de otros países. Pero una vez que se agotaron las ganancias inesperadas de sus colonias, España se convirtió, y siguió siendo, uno de los países más pobres de Europa occidental. Peor aún, las actitudes desdeñosas hacia el trabajo productivo que se desarrollaron durante los siglos de la Edad de Oro de España se convirtieron en un legado negativo para las generaciones futuras, tanto en la propia España como en sus sociedades filiales de ultramar en América Latina. En Arabia Saudita hoy, la gran ganancia inesperada es su vasta reserva de petróleo. Esto ha generado tanto una élite gobernante fabulosamente rica como una población general fuertemente subsidiada en la que muchos se han vuelto desdeñosos del trabajo. El resultado neto ha sido una fuerza laboral en la que los extranjeros literalmente superan en número a los saudíes. Las ganancias inesperadas de algunos estados de bienestar han permitido que un gran segmento de sus propios ciudadanos viva en la ociosidad subsidiada, mientras que muchos trabajos estigmatizados como serviles son ocupados por extranjeros. A menudo, estos extranjeros inicialmente pobres ascienden en la escala económica, mientras que los pobres nacionales subsidiados no logran ascender. ¿Realmente queremos más de eso? El historiador británico Arnold Toynbee propuso la tesis del desafío y la respuesta, según la cual los seres humanos avanzan cuando hay desafíos que deben enfrentar.
El estado de bienestar elimina los desafíos y ha producido muchos retrocesos sociales. Aquellos con la visión del estado de bienestar a menudo quieren eliminar los desafíos incluso de los juegos al deshacerse de ganar y perder. Eso es consistente con sus suposiciones generales sobre la vida. Pero parece muy inconsistente que los conservadores y libertarios apoyen planes cuyo efecto neto sería reducir los desafíos inherentes de la vida para aún más personas.